Lau, hablemos un poco Sí. de lo que Los nos lotes. dijo María Mercedes Perry sobre este lote en el norte de Bogotá. Bueno, sí, primero pues contextualizar un poco a la audiencia. Este tema ya lo hemos tratado en varios programas. Lo hizo Daniel, que hoy nos acompaña cuando entrevistó acá a Charry, al señor Charris, y pues también le preguntamos a María Mercedes Perry sobre estos lotes, que son unos lotes que están en disputa entre pues esta liquidadora de DMG y Colbank, porque María Mercedes Perry alega que son de DMG, pero Colbank tiene las pruebas para demostrar que no lo son. Ella sostiene que con eso va a liquidar a las víctimas que faltan por ser liquidadas, pero bueno, veamos lo que ella nos dijo para que escuchemos después al señor Charris. Que todo lo que dice el señor Charris no es así. El lote, como les dije, es un lote que se compone por 3 folios de matrícula inmobiliaria y como les dije, DMG canceló en efectivo. ¿Quién recibe en efectivo 23.000 millones de pesos? Me pregunto yo, no tengo ni idea. Transacciones de 23.000 millones de pesos en efectivo que se pagaron, que los expropietarios fueron y declararon y confesaron ante la fiscalía y dijeron no tenemos ningún problema en entregarlo. Y nunca corrieron la escritura pública. Eso es verdad, nunca la corrieron, precisamente porque querían adueñarse del lote. Y como nunca la corrieron, entonces la Superintendencia de Sociedades, como es juez del proceso, intervino la promesa de compraventa y le dio la orden a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Oficina de Registro Seccional Norte, para que lo colocara esos bienes a nombre de DMG, por cuanto la Fiscalía misma General de la Nación le había dado esa orden porque se demostró que el lote se había pagado con los dineros captados ilegalmente. Entonces, existen más de 30 tutelas que ha puesto el señor Charris, pues a nombre de Colbank y de Inversiones López Piñeres, que eran los antiguos propietarios, todas falladas a favor de DMG y de la Superintendencia de Sociedades. Ha interpuesto toda clase de demandas penales, ha interpuesto toda clase de quejas ante el Consejo Superior de la Judicatura. Todo absolutamente por una situación que es totalmente increíble y que si el señor Mejía me contacta, le muestro. Y como le envié también, porque yo le envié al señor Mejía 91 folios mostrándole cuál era la realidad y por qué los lotes le pertenecían a DMG. Yo le mandé toda la documentación para que él se cerciorara que no era verdad que los lotes no eran de DMG. Pero están a nombre, en este momento, todavía no están a nombre de DMG. Ahí está la situación. Ellos se aprovechan de que los lotes están a nombre todavía de Colbank para decir que esos lotes son de ellos y desconocen el pago que se hizo en su momento. Y en su momento, cuando yo pregunto una cosa, si uno tiene la intención y la voluntad de devolver el dinero, y no se lo aceptan, es muy fácil porque uno va al Banco Agrario y constituye un título de depósito judicial y ahí lo hacen. Nunca ni lo constituyeron, dijeron que lo iban a devolver, nunca devolvieron la plata y fue cuando precisamente la Fiscalía se pronunció y dijo no hay devolución de plata de nada, estos lotes le pertenecen a DMG, además hizo una acotación y se expresó que cómo estas personas, los expropietarios, pretendían quedarse con 23.000 millones de pesos que habían recibido desde hacía 5 o 6 años y además los querían devolver ni siquiera con intereses. Bueno, viendo este video yo sé que ustedes están que se responden, pero quiero mostrarles otra parte de la entrevista con la señora Perry, donde habla netamente de una extinción de dominio que ocurrió en este proceso y que por supuesto también es parte fundamental en esta respuesta que le dará el señor Charris. Eso de que me inventé una extinción de dominio, primero que todo uno no se inventa absolutamente unas normativas que están totalmente explícitas en la ley. Y sobre ese tema precisamente, sobre lo que él dice de extinción de dominio, estuvo y falló el Consejo de Estado porque el señor Charris precisamente presentó una demanda por nulidad, por todo lo que había hecho la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Notariado
al haber registrado esa situación, porque la Superintendencia de Notariado al comienzo puso extinción de dominio, que fue una equivocación, que no encontró el Consejo de Estado ni el Tribunal absolutamente ninguna clase de perjuicio de ninguna clase. Fue una equivocación que cometieron y se demostró. Entonces eso de que me inventé, yo no tengo ninguna competencia ni para declarar extinción, ni para secuestrar, ni para embargar ningún bien. Eso lo hacen los jueces de la República. Entonces, pues imagínense yo que me puedo inventar, mejor dicho, un particular. Es como si ustedes le dicen, usted se inventó una extinción de dominio. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo me voy a haber inventado una extinción de dominio? Entonces, sobre ese tema colocaron infinidad de tutelas, infinidad de denuncias, y el Consejo de Estado ya se pronunció y tampoco le dio la razón. Y lo que pasa es que ellos no son conformes con las decisiones judiciales y por eso presentan tutela sobre tutela, y en todas las tutelas dicen, mire, usted no puede debatir situaciones porque la tutela no es subsidiaria para eso. No se le ha violado absolutamente nada. Usted tiene los estamentos regulares para poder, pues mejor dicho, defenderse si usted no, a bien lo tiene. Y han presentado toda clase de demandas y nunca les han prosperado. Bueno, señor Charris, vemos estas declaraciones de la señora María Mercedes Perry. ¿Qué responderle a estas declaraciones? Bueno, como primera medida quiero manifestar que la señora Perry miente y es una mintómana profesional, y se lo voy a mostrar a continuación, señor Julián, señora Laura. Aquí está un oficio que pasa la señora Perry en papelería del DMG el 19 de febrero del 2012. Le envía un oficio a la doctora Ángela María Echeverry, superintendente delegada para procedimientos mercantiles, en el cual ella dice que no se inventó la extinción de dominio. Entonces leamos, voy a leer la parte pertinente Y para ahí no se está extenderme. mostrando parte de esos Exacto. documentos. Entonces aquí está donde le dice, respetada doctora Echeverry, mediante oficio 423 de fecha 16 de enero del 2009, del cual adjunto copia simple en extracto en 2 folios, la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Dominio y contra el lavado adoptivo, dejó a disposición de la suscrita para entonces agente interventora hoy liquidadora de MG Grupo Jón el bien inmueble denominado Lote de las Mercedes, el cual se identifica en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, con el folio de matrícula 50N 2034 1326. De otra parte, mediante resolución sin número de fecha 21 de septiembre del 2010 de la unidad, de la cual adjunto extracto en copia simple en 5 folios, la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio y contra el lavado de activos, en adelante Fiscalía 26 dentro del proceso radicado número 74013D, realizó extinción de dominio y en consecuencia decretó el embargo. Entonces, realizó extinción de dominio. Realizar es un hecho cumplido, como si la Fiscalía ya nos hubiera extinguido el dominio. Entonces, ¿eso no es un invento? Claro que es un invento. Y como consecuencia de este oficio, la señora Ángela María Echeverry, en contubernio con la señora, saca un auto, que es el auto, Echeverry es la gente, el juez del concurso. Ellos actúan como jueces civiles del circuito, sí. Se comió el cuento de Caperucita Roja. Entonces le dijo, mire, realizó extinción sin pedir la sentencia, siquiera una extinción de dominio. Además, la Fiscalía no realiza extinciones de dominio. La Fiscalía lo que recauda es pruebas y le pide a un juez especializado de extinción de dominio que extinga el dominio. Y nunca pasó eso. Entonces se comió el cuento. Aquí llegan y dicen que fue un error. Mire lo malintencionado y cómo denaturaliza todo la señora Perry. Esto es lo más perverso que yo digo. Que fue un error. No, señor. Aquí usted ve que ella dice que fue realizó extinción. Y la juez se comió el cuento. Y entonces saca el auto, que ustedes lo tienen, que yo se lo aporté. Este es el auto número, perdónenme, que es número 41866, de fecha 22 de febrero del 2012, y dice lo siguiente: antecedentes, mediante escrito radicado en la entidad con el número 2012-01-01-09-94 del 20 de enero del 2012,
la liquidadora pone en conocimiento de este despacho que la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Extinción de Dominio y contra el lavado de activos dentro del proceso 74C realizó la extinción de dominio y decretó el embargo. Entonces dice como antecedentes y dice consideraciones. Miren lo que dice una señora, que ahí está el problema, que ninguno de esas personas fue juez siquiera promiscuo. Ni la señora Ángela María fue alguna vez nunca. Llegan para ser juez, para administrar justicia, tiene que haber una carrera judicial. Y eso lo sabe el doctor Santiago, que creo que debe ser objeto de una reforma. Y entonces dicen las consideraciones, la señora Ángela María, el juez, dice, frente a los hechos enunciados se tiene que la sociedad DMG Grupo Holding, hoy en liquidación judicial, es propietaria de los bienes objeto de extinción de dominio, arriba citado según lo pudo establecer la Fiscalía. Esto es una mentira garrafal. La Fiscalía jamás extinguió el dominio. Tanto es así que decretaron la improcedencia de la extinción. Nunca hay sentencia de extinción. Por eso, en la anotación 16 del certificado del lote Las Mercedes que se registra, acá está, y se lo muestro, aquí aparece la anotación 16, dice, extinción del derecho de dominio privado a favor de DMG. Y aquí no pasa nada en este país. Esta señora tenía que estar en la cárcel hace rato. Esto es un fraude procesal. Yo tengo una pregunta basándome en lo que ella nos dijo ese día. Sí. Y era que una de las cosas es que en un momento, pues, DMG les dio 23.000 millones aproximadamente Sí. por estos lotes. Sí. Y que ustedes volvieron a darle estos 23.000, intentaron darle estos 23.000 de vuelta a DMG, Sí. pero ella dice que no se reciben porque ya no tiene en cuenta el valor real de estos lotes. ¿Qué pasó ahí? A Para ver, que también entienda la gente que es un tema Claro. bastante complejo de entender con... ¿qué es lo que hace un vendedor de buena fe? Primero, por eso yo les estaba diciendo al comienzo de la entrevista que la promesa se brindó jurídicamente de que no podíamos escriturarle las partes, acordamos. El artículo 1602 del Código Civil dice que los contratos son ley para las partes y no pueden ser invalidados sino de común acuerdo o por causas legales. Lo que usted pacte en un contrato se debe cumplir. Y en la cláusula 11ª, como averiguamos de dónde que los compradores eran unas personas respetables y tenían sus cuentas bancarias, es más, esos 23.000, como dice la señora Perry, ¿quién recibe? Pues en Corabastos se mueve mucha plata en Pero efectivo. yo creo que también hay que hacer la precisión. Por ejemplo, Colbán, ¿quiénes son? ¿Qué iban a hacer con ese lote? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué es lo que está reclamando Mire, ella? Colbán es una banca de inversión de la familia López Piñeros, tiene unos activos en propiedades. Cuando muere el papá de la familia López, los hermanos deciden salir a vender activos que tenían en común con los papás, entonces en la sucesión se les adjudica aparte de ese lote y salen a venderlo. Entonces, cuando se muere el papá, que era el núcleo, ya cada uno casados con sus hijos, otros vivían en Estados Unidos, salen a venderlo. Ahí aparece el señor Gutiérrez, nos sentamos, yo estuve en esa conversación y se fijó el precio. Carlos se va a Estados Unidos, Carlos López, y me dice, haga la promesa. Yo averiguo, porque usted no puede recibirle, como dice la PR, pues, a ver, es un empresario, y aparece en Revista Dinero por esos días que era el empresario más grande de Latinoamérica, y llamo a los bancos. Y no solo recibo la plata, la bancarizo, porque nosotros teníamos la procedencia de esos lotes, eran de 15 años para atrás. ¿Y de dónde es la Colbán? Pues también son los dueños de Aretama, que en su momento era la empresa más grande de pollos del país y la más antigua. O sea, son empresarios. Y entre empresarios se conocen, tanto el de la papa como el del pollo. Y sabían quién era Gutiérrez y sabían quién era López. Y yo, más sin embargo, por si las moscas, presenté esa cláusula que prohibía la cesión. Por lo tanto, Que si no lo Yo- vigilaba, súper vigilante. y que, exacto, la O sea, única netamente posibilidad... para que no fuera un dinero Claro, ilegal. la única posibilidad era que me dijeran, mire, escritúrele a una fiduciaria vigilada por la superfinanciera. DMG no era una fiduciaria. Además, en la promesa se habla es de Luis Eduardo Gutiérrez y no se aparece por ningún lado DMG. Después salen a decir que eran intermediarios, yo no tengo ni idea. Hicimos el negocio con ellos. Y si yo, miren lo que dice la señora, pero que era tan fácil de consignar, no. Ella venía detrás de los lotes. Por eso no, mire, no tenía escritura, lo acaba de decir. No había escritura. Y le ofrezco 23.000. ¿A qué cabeza no se le ocurre recibir rápido? Ella no tuvo que salir a buscarnos a nosotros. Venga, devuélvame la plata y no se aprovechen.
Y obviamente cuando nos enteramos que el señor, que yo no podía escriturarle, ni la empresa podía escriturarle a DMG porque no hicimos negocio con ellos y le hubiéramos incumplido al señor Gutiérrez, porque aquí se prohíbe. Luego, ese cuentico que saca la señora Perry, que no me devolvieron con interés, que yo no hice contrato de mutuo con ella, ni pactamos intereses, ni hice negocio con ella. Y si devolvía la plata en la carta de ofrecimiento, tenía que ser con el aval del señor Gutiérrez, del que recibimos la plata, porque yo le pago a la señora Perry, y después sale el señor Gutiérrez y me dice, bueno, venga, como no me hizo escritura, devuélvame la plata. No. Esto era un tema eminentemente, mire, metimos una demanda de resolución de promesa, cayó en el juzgado 26 civil del circuito. Y cuando ya iban a dictar sentencia que iba a resolver, porque no hubo escritura, nadie fue a la notaría, eso se llama el desistimiento tácito de las partes en un negocio, la señora Perry comenzó a mandarle memoriales al juez 26 civil del circuito. Oiga, y el señor juez le dijo, usted no es parte en este proceso. ¿Qué hicieron? Le metieron denuncio penal al juez 26 porque sin notificarnos, con un auto de cúmplice a escondidas, mandó ese proceso a la super, que no tienen competencia para conocer procesos declarativos de resolución. Ellos no conocen de eso. Y entonces sí lo cogieron porque no les convenía a la señora Perry que resolvieran esa promesa. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.